Ya estudiamos la importancia del tensor de esfuerzos de Cauchy y como todo en la naturaleza, ese tensor de esfuerzos de Cauchy debe cumplir ciertos parámetros. El primer parámetro que debe cumplir es que ese tensor debe ser simétrico. ¿Qué quiere decir que sea simétrico? Es decir, que las componentes que están por fuera de la diagonal principal deben ser iguales. Es decir, si yo tengo esta de aquí y con esta de aquí deben ser iguales, es decir, la naranja, la que está encerrada en naranja deben ser iguales, lo mismo las que están encerradas en violeta y las que están encerradas en verdes. Eso en notación de Einstein es simplemente el intercambio de subíndices, o en notación algebraica simplemente es que la traspuesta es equivalente, en este caso a la matriz sigma. Entonces, en esta forma científica o en la forma ingenieril debe haber esa correspondencia. Y eso es importantísimo, es porque me garantiza conservación de momentum angular. ¿Sí? No hemos derivado como tal y esa expresión de conservación de momentum angular, pero en el principio del curso se estudió mucho lo que es conservación de momentum angular. Y aquí ya queda implícito en la definición del tensor de esfuerzo de Cauchy. Si ustedes encuentran un tensor de esfuerzos de Cauchy que no tenga simetría, eso no es un tensor de esfuerzos de Cauchy, es una matriz. Y no representa ningún fenómeno físico ni nada por el estilo, porque tiene un error de base o de fundamento. Ahí es donde es importante entender lo de las formulaciones y dentro del contexto de cómo funciona la naturaleza. Ahora bien, ¿para qué me sirve ese tensor? ¿Me garantiza momento angular? Sí, me lo garantiza, pero ¿para qué más me sirve? En la ingeniería es muy importante entender el concepto de esfuerzos máximos. Muchas veces los diseños no son importantes en la medida en que yo logre determinar cómo se me comporta un edificio o una estructura o cómo se transporta el agua por una tubería, sino me interesa analizar las condiciones más desfavorables, es decir, los máximos que se me pueden llegar a presentar en esos sistemas. En una tubería, la máxima presión que se me puede llegar a generar en esa tubería para verificar que no se rompa la tubería. En un edificio, un sismo, por ejemplo, puede ser un evento extremo en donde yo tengo que analizar que el edificio no se me vaya a colapsar, o en un puente. Y en ese contexto viene lo que es la definición de las tensiones y direcciones principales. Simplemente, si yo logro definir un estado de esfuerzos para un punto determinado, lo que me dice esto es, yo en realidad tengo un sistema de referencia X, Y, Z para esta condición. Entonces, lo que yo necesito analizar es cuáles son las condiciones máximas que me pueden dar ese sistema. Es decir, cuáles son los valores máximos que puedo tener de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Aquí tengo que entender que sigma X, sigma Y y sigma Z son diferentes de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 vienen siendo los valores máximos que se pueden llegar a tener de esfuerzos normales en una cara. Recuerden ustedes que depende de cómo esté analizando yo el cuerpo, las condiciones que yo tenga, yo puedo tener valores máximos o mínimos para unas determinadas esfuerzos que se le están ejerciendo a esa partícula que compone un medio continuo. Y en la naturaleza todo es cambiante, por eso es tan importante entender cuáles son los valores máximos que se me pueden llegar a presentar. Para poder entender eso viene lo que es la teoría de valores y vectores propios. Esa teoría viene del álgebra lineal. Simplemente lo que me dice es que si yo tengo una matriz T por un vector n, eso lo puedo transformar en un conjunto de valores constantes por n, y a eso se le llaman valores propios. Y n serían los vectores propios, es decir, yo puedo plantear esta equivalencia. En los ejercicios numéricos estudiaremos más a fondo la aplicación de esto, pero aquí lo que necesito es dar información de cómo es el asocio de esto con el tema físico o la comprensión física de este fenómeno. Ya cuando lo convierto en notación indicial, pues yo ya no trabajo con T, sino trabajo con sigma. Ya no trabajo aquí, para este caso de acá, cuando yo lo defino en esta forma, yo ya no trabajo en términos de lambda, sino de los sigma. En este caso, este me contiene sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Aquí es importante recordar algunas cosas que se estudiaron en el cálculo tensorial de derivación de propiedades, y es que cuando yo tengo un delta de Kronecker multiplicando en este caso una j, entonces yo simplemente lo puedo convertir en un AI. Y ese es el concepto que se utiliza para poder acoplar esta ecuación que viene del álgebra lineal,
Es decir, aquí tengo esta ecuación acá en función de esto, para poder convertir este valor delta Kronecker IJ por NJ, simplemente lo puedo convertir a NI. ¿Sí? Recuerden ustedes la expansión de acuerdo a los subíndices para que me dé A sub I. Y ya entonces planteo esta ecuación en función del tensor de tensiones. Es decir, aquí me interesa es analizar el tensor de tensiones. Y aquí lo que dice la teoría de valores y vectores propios es que el determinante de esa expresión debe ser cero, porque este vector unitario no es cero. Y ya entonces lo que planteo es un procedimiento que es el que se va a estudiar en la parte numérica del curso, que es cómo obtener esos valores de sigma. En este caso sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y aquí lo que hacen es definir estos valores. Ahora bien, ustedes me dirán, yo tengo los valores sigma máximos de esfuerzos que se me pueden generar en las caras, correcto. Pero recuerden ustedes que también tienen los valores tau o los valores de esfuerzos tangenciales en las caras, y por eso es necesario aquí incorporar el análisis o un concepto nuevo que tiene que ver con el círculo de Moore en 3 dimensiones. ¿Y para qué es el círculo de Moore en 3 dimensiones? La esencia es que me permite a mí determinar los valores tau máximo o los valores tangenciales máximo. Porque en el círculo de Moore en 3 dimensiones lo que yo tengo es los valores de tau, los valores normales a esa cara, y aquí tengo el vector t. Entonces, la derivación propiamente del círculo de Moore en 3 dimensiones, uno la puede hacer, pero es un procedimiento netamente gráfico. Entonces aquí simplemente la estoy esquematizando porque parte de la definición del vector de tracción, que es sigma por n, que simplemente es proyección, ¿cierto? Producto puntos proyección de vector, y t por n también de igual forma, proyectando t sobre n, yo puedo determinar también un parámetro importante. Entonces aquí lo que yo tengo son unas ecuaciones que son, o que me representan unas ecuaciones de circunferencia. Y eso fue lo que Moore hace varios años ya descubrió, y por eso planteó su círculo de Moore, porque notó que las relaciones que existen entre los vectores unitarios, los esfuerzos normales, los tau y los máximos están en función de ecuaciones de circunferencia. Y gráficamente lo que dice Moore es, si usted tiene los valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3, usted puede dibujarlos en el eje horizontal. Aquí tengo sigma. Esos valores hay que entender que sigma 1 siempre debe ser mayor que sigma 2 y sigma 3, pueden ser iguales, pero en el caso del sigma 1 siempre deben cumplirse esas relaciones de que uno debe ser mayor que otro, en este caso 1, 2 y 3, en ese orden. Y Moore lo que dice es, pues trace circunferencias entre esos valores y trace una envolvente, en este caso que va desde sigma 3 a sigma 1, y esa envolvente es la zona factible. ¿Qué quiere decir zona factible? Esa zona donde puede existir, si usted tiene una determinada configuración de esfuerzos y en ese punto usted puede lograr diferentes niveles de esfuerzo, ¿cierto? En esa zona factible, o sea, usted puede estar ubicada por aquí o por acá o por aquí o por cualquier lado de estos, y tendría los límites superior e inferior, que serían esta parte naranja y esta parte azul y verde, que son los límites que me delimitan dónde puedo estar yo ubicada o ubicado. Y gracias a eso, al círculo de Moore, es que yo puedo definir el tau máximo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve el tau máximo? Uno puede analizar que el sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son importantes porque me generan o me permiten analizar en qué momento se puede generar una falla por aplastamiento de un material o por tensionamiento del mismo, y es muy importante. Pero resulta que en la naturaleza, en la ingeniería, hay varios aspectos importantes, como por ejemplo esto de un deslizamiento. Cuando ocurre un deslizamiento en una vía, es porque pueden haber varias causas. La más notoria es porque hay mal manejo de aguas, es lo más importante, ¿cierto? Pero entendamos un poquito cómo es este tema del deslizamiento. Haga de cuenta, usted tiene dos partículas en una zona donde se presentó la falla, que vendría siendo esta zona de acá, o sea, se presenta esta falla aquí en esta parte de aquí y se desliza un material. En esos dos puntos, pues yo tengo unos materiales que están en contacto, y esos son los que estoy dibujando acá, en esa parte. Este ya no existe, este estaba en ese punto. Y esto es lo que se le conoce como la superficie de falla o la zona de falla.
¿Qué pasó ahí? Pues que esas partículas de suelo superaron los valores de tau máximo que estaban en capacidad de resistir. Es decir, superaron estos valores, los valores estaban por encima de este tau máximo y eso ocasionó la falla. Por eso en suelos es tan importante el círculo de Moore, porque me permite analizar el tau. Este concepto es muy utilizado en esa área de los suelos. En la resistencia de materiales también, pero en los suelos cobra muchísima importancia. También, por ejemplo, cuando falla un edificio, es porque se supera el tau en los dos puntos, uno donde se genera el esfuerzo máximo y otro después donde no se está generando ese esfuerzo y se colapsa el edificio. Esa es como la importancia del tensor de tensiones y las derivaciones que uno puede tener en términos conceptuales de ese tensor de tensiones.